Buenos días. El texto que corresponde para hoy es Mateo 18, 18, Mateo 18, 18. Dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. El principio de atar y desatar. Dios, aquí Jesús mismo nos está dando asegurándonos algo, de que lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desatemos acá en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa eso? Está hablando de dos dimensiones. Una dimensión física, y una espiritual. ¿Sí? La física, la que vivimos acá. O sea que lo que hagamos acá en el ámbito físico impacta el espiritual y viceversa. Si hacemos algo en el mundo espiritual puede afectar lo físico, si hago algo acá en lo físico puede afectar lo espiritual. ¿Qué es atar? Atar es restringir, frenar, impedir que siga, etcétera. O sea, todo lo que implique eso, amarrar, restringir, reprimir, ¿sí? Bloquear, eso es atar. Ahora, ¿qué atamos? Tenemos que atar lo que Dios ata, o sea, lo que está de acuerdo a su palabra, ¿sí? Es lo que podemos atar. Entonces no debemos atar cosas buenas ni solamente atamos lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces atamos en el nombre de Jesús la enfermedad, porque no está en la voluntad de Dios. Atamos en el nombre de Jesús toda mala intención de una persona hacia nosotros. O sea, todo lo que sea contra la voluntad de Dios lo podemos atar. Ahora, ¿qué desatamos? ¿Qué es desatar? Pues soltar, liberar, permitir. Desatamos las cosas buenas que Dios sí quiere desatar. Entonces, no se ponga a decir, ato a mi suegra, porque entonces usted está haciendo brujería. Más bien usted sí puede atar, no solo en la suegra, sino en cualquier persona, el mal que hay en ellos contra usted. Eso lo puede atar. Cuando yo tengo una reunión difícil con alguien que sé que es agresivo, yo tomo autoridad y digo, yo ato la violencia que hay en este hombre, ato la agresividad y las malas palabras en su vida en el nombre de Jesús, pero desato el bien que hay en él, desato la imagen de Dios en él, desato lo que Dios ha puesto bueno en él. ¿Sí? Entonces desatamos lo que está contrario a la voluntad de Dios, desatamos lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Con eso en mente, ese poder y autoridad que Dios nos ha dado es tremendo, porque podemos restringir muchas cosas negativas, las podemos atar. Usted tiene ese poder y autoridad como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Así que tome autoridad y empiece hoy mismo, póngalo en práctica. Ate todo lo negativo en su vida, desate todo lo bueno de Dios para su vida. Ate en sus hijos, ate en otras personas. ¿Sobre qué podemos atar? Sobre lo que nos ha dado autoridad Dios. La maldad obviamente en cualquier lugar la podemos atar, pero tenga claro esto, a veces podemos atar momentáneamente porque aunque tenemos autoridad en Cristo Jesús, hay derechos legales dados por la persona dueña del lugar o del sector o del objeto. Entonces cuando nosotros nos vayamos o dejemos de ejercer ese poder, pues se vuelve a desatar la maldad. Me explico. Si yo paso por una casa de prostitución, yo tengo poder para atar eso, pero lo tengo poder para atarlo de que no influya sobre mí o sobre las áreas mías o sobre en ese momento que estoy pasando. Yo ato toda prostitución acá en el nombre de Jesús, pero eso no va a hacer que la casa desaparezca ni que al otro día ya dejen de hacer prostitución ahí. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, el dueño de ese negocio, de ese prostíbulo, le ha dado permiso al mundo espiritual y tienen autoridad, derechos legales sobre ese territorio y sobre esas mujeres. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuándo lograríamos algo más efectivo? Si el dueño nos diera permiso de orar, etcétera. Eso lo podemos hacer. Eso genera polémica porque algunos dicen, no, en Cristo Jesús tenemos todo el poder. Sí, todo el poder y la autoridad, pero el mundo espiritual se mueve por legalidad, por autoridad, y Dios respeta la legalidad. Entonces hay demonios que tienen derecho, y entonces los puedo restringir yo como en Cristo Jesús, claro, y puedo proclamar y declarar que desaparece, sí, y eso tiene poder. Pero no espere usted que con ir a atar algo
ay, ato la corrupción en el gobierno y ya va a desaparecer. No, ¿por qué? Porque el gobierno le ha dado permiso al enemigo, porque siguen adorando falsos dioses y porque el enemigo está entronado ahí. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces el principio de atar y desatar, un principio que nos ha sido dado por Jesús y que vale la pena poner en práctica para que veamos grandes victorias ganadas. Cuando usted vaya a tener una conversación difícil con alguien, ate antes de verse con la persona, átele los bichos, los chukis que hay en esa persona. Cuando usted vaya a hacer un negocio, ate lo que se quiera interponer, lo que quiera bloquear, ojo, de acuerdo a la voluntad de Dios. No se ponga a orar por usura, a decir, yo, ay, desato a este hombre para que me pague 1.000 millones por eso y vale solo 500. ¿Sí me hago entender? No, no, Dios no respalda lo que no está de acuerdo a su voluntad. Y entonces cuando Dios nos respalda, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces quedó así en neutro? No, usted ya se mete en un terreno espiritual delicado. Porque si Dios no es el que respalda lo que yo estoy atando, ¿quién lo va a respaldar? Siempre ocurre algo en el mundo espiritual. Entonces si no es Dios el que respalda lo que yo ato, Satanás y sus demonios respaldan lo que yo ato si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces mucho cuidado y ánimo a ponerlo en práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendiciones.